Ahí está, ahí está. Ya ¿Empezaste a tenía, grabar? ya tenía la habilitado de la otra vez, me parece. Ah, no, 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 te habilité hace un ratito. Te debe haber llegado Ah, con alguna demora, pero yo te habilité. Sí, sí, listo, sí. listo, Por listo. eso te preguntaba si ya podías. Está bien. Se ve que te llegó con alguna demora la habilitación que hice hace unos minutitos. Bueno, ahora sí, ¿todo en orden? Claro. Eh, bueno, acá hay un aviso de alguien que no se puede conectar porque no tiene luz. Lamentamos estas cosas, eh, pero bueno, nada, no recuerden que nosotras no es que tomamos asistencia, sino que bueno, convocamos a estar en las clases porque es necesario para ir siguiendo los contenidos, pero bueno, ojalá Gabriela pueda ingresar pronto. Bueno, entonces, estuvimos trabajando en la clase pasada, bueno, nada, cierro el tema que tenía antes. El material entonces de este conversatorio recomendamos verlo y seguramente lo estaremos teniendo en cuenta para a lo largo del cuatrimestre y hoy, bueno, hoy vamos a empezar a trabajar con la idea del campo de investigación de la educación inicial y varias de las cuestiones que se abordan en ese conversatorio son muy pertinentes para eso. Así que, bueno, les pedimos que si pueden, las que no lo hayan visto, no lo hayan presenciado en el momento en que se realizó, eh, invitamos a poder verlo. Para eso lo cargamos en el aula virtual. Bueno, entonces, ¿pudieron mirar el programa? ¿Pudieron darle una leída, aunque sea general? Voy a compartir pantalla. Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, Sí, se ve. sí. Sí, pero- sí. Perfecto. Ahí. Bueno, acá tenemos el programa. ¿Lo pudieron leer, gente? Sí, yo lo estuve leyendo un poco también. Bueno, Sí, un pantallazo. bueno. Vieron, bueno, está organizado. Tiene una introducción, una fundamentación un tanto larga que incluye muchas de las cosas que estuvimos ya charlando en estas primeras reuniones nuestras. Hace referencia a la formación en investigación, en particular en esta carrera, que tiene 8 investigaciones en campos didácticos específicos, de las cuales ustedes eligen 4, que es una continuidad con el taller de Tesina, que también es algo que estuvimos hablando bastante. Bueno, habla del lugar de la asignatura en el plan de estudio, luego léanlo ustedes con mayor detalle. Y nos vamos a detener un poquito en los objetivos. Dice el programa, perdón, que los objetivos es que las estudiantes logren conocer los debates epistemológicos que se producen en torno a la metodología de la investigación en ciencias de la educación y especialmente las tensiones ligadas con el campo de investigación propio de la educación inicial, que logren concebir la investigación científica como un proceso social. Hablamos bastante de esto, de la investigación como práctica social, y vamos a seguir hablando de esto, dirigido a dar respuesta a naturaleza científica, cuyos elementos están ligados entre sí, que tiene lugar en un contexto sociohistórico, que las estudiantes logren comprender las formas complejas y socialmente determinadas de la interacción entre conocimiento científico y otras formas de conocimiento, que es algo que también estuvimos ya trabajando, y que logren conocer y reflexionar sobre los aspectos teórico-metodológicos centrales del proceso de investigación en educación, de la lógica de construcción de datos a partir de las informaciones relevadas y de los procesos de validación de conocimiento. Eso todavía no hemos charlado absolutamente nada, ¿sí? Bueno, habrán visto que estamos todavía, por supuesto, en los contenidos de la unidad 1, que habla del proceso de investigación en general, de qué es la investigación en ciencias sociales. Nosotros no hemos agotado todavía esta unidad 1, porque más allá de que empezamos a hablar algo de situación problemática, todavía no lo hemos agotado. La unidad 2 es la situación problemática y la construcción del objeto. Ya a partir de la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4 tienen que ver, y la 5 tienen que ver con componentes de lo que es un diseño de investigación. ¿Sí? Entonces, estamos ubicados ahora en la unidad de 1, que es el proceso de investigación científica todavía, y ahí habíamos cortado la semana pasada
habíamos trabajado bastante intensamente sobre la diferencia entre conocimiento científico y otras formas de conocimiento, y estábamos empezando a hablar, luego de haber cerrado provisoriamente esa parte de la diferencia entre el conocimiento científico y otros modos de conocimiento, habíamos empezado a hablar al interior de la ciencia de las diferencias entre las ciencias formales y las ciencias fácticas, ¿sí? Un poco para ir retomando donde dejamos. Estela, no sé si me estoy olvidando de algo de comentarle a las chicas. No, no, no. El plan, digamos, de todos modos, que todo el programa, eso sí seguro se lo aclaraste, Juana, que no íbamos, no se desarrolla todo el programa en la virtualidad en esta propuesta, digamos que no se va a llegar a completar, digamos. Seguramente no se va a llegar a completar, No. aunque tenemos más Aunque, esperanzas con los cuatrimestres anteriores, porque bueno, hemos venido claro. trabajando, ya tenemos como más herramientas como para trabajar de una manera un poco más organizada, lo que seguramente nos permitirá llegar un poquito más que las veces anteriores, tenemos la esperanza. No sé si hay dudas sobre algo de lo que se ha visto hasta acá o sobre el programa en general, de la lectura del programa. ¿No? ¿Ninguna, ninguna? Bueno, voy a volver a compartir pantalla entonces. Y vamos a ir a esto que habíamos dejado la otra vez. Que andábamos por este grafiquito tan particular, tan lindo que tengo acá, que digo yo, a mí me debe retrotraer al uso de colores en el pizarrón, así que por eso lo dejo así. Pero habíamos empezado, bueno, antes de esto habíamos hablado de que las ciencias, en general el campo de las ciencias, se dividen en ciencias formales, o podemos hacer una división gruesa entre ciencias formales y ciencias empíricas, ¿recuerdan eso? Habíamos visto que las ciencias formales tienen objetos de investigación ideales, decíamos, el objeto de estudio de las ciencias formales no hace referencia alguna a la realidad, a la empiria, sino que se trata de objetos abstractos, ¿sí? Habíamos citado como ejemplos de las ciencias formales a la lógica, perdón, y a la matemática. Habíamos dicho, bueno, un teorema, un silogismo, los distintos tipos de razonamiento, un desarrollo de un de cualquier tipo de cálculo matemático, modelos matemáticos, las ecuaciones, lo que tiene que ver con la trigonometría, cualquier área que ustedes puedan pensar, no tiene ninguna referencia a la empiria, ¿sí? Si bien todos esos conceptos que acabo de mencionar pueden tener aplicaciones a algún campo de conocimiento empírico, en sí mismos no hacen referencia a campo de conocimiento empírico alguno, ¿sí? A ningún aspecto de eso que llamamos realidad, no hacen referencia, ni la lógica ni la matemática. Y después habíamos entrado en la cuestión de las ciencias empíricas, que por el contrario, sí, sus objetos de estudio hacen referencia, están basados intentan delimitar, intentan conceptualizar sobre aspectos de eso que llamamos realidad, de la empiria, ¿sí? Dijimos que dentro de estas últimas ciencias sí existe un problema que es diferente, no es que no existan las ciencias formales, pero que es diferente al de las ciencias formales, que es el problema de la verdad empírica, ¿no? Y entonces allí, habíamos mencionado, empieza a abrirse una gran cuestión dentro de lo que es el campo de las ciencias empíricas, que es el problema de la contrastación con la realidad, de la relación teoría-empiria, ¿sí? De qué tipo de relación podemos reconocer entre la teoría y la empiria en distintas disciplinas, ¿sí? La verdad, el problema de la verdad, o sea, qué tanto nuestras teorías reflejan o dan cuenta de la realidad, podríamos decir, ese es el problema de la verdad. No es que no existan las ciencias formales, pero la verdad de las ciencias formales es una verdad lógica, de alguna manera, ¿sí? No es una verdad empírica, ¿no? Tienen que enfrentarse, las ciencias formales no tienen que enfrentarse con esta cuestión de la interrelación significativa entre la teoría y la realidad, simplemente porque no hacen referencia a la realidad, ¿sí? Entonces lo que decimos verdadero en lógica
es una verdad absoluta, de alguna manera, porque es una verdad ideal, una verdad abstracta. Mientras que cuando hablamos de verdad en las ciencias empíricas, jamás podemos decir que es una verdad absoluta. Habíamos estado hablando, digo, si no es así me dicen, pero creo que habíamos estado hablando de la cuestión de los modelos de representación en las ciencias empíricas, de cómo las ciencias empíricas solo pueden construir modelos de aproximación a la verdad, que es siempre considerada como verdad provisoria. ¿Hablamos de esto? Estela, ¿me recordás si sí? No, yo no te puedo apoyar mucho porque se me cortó, Juana. Sé que No, había pero llegado a te costó un ratito nomás. Se te cortó un ratito. este esquema me parece que hasta ahí había llegado, pero no habías desarrollado Que eso. yo recuerde, profe, Sí, no, profe. No. ¿Ah, sí? Yo ¿Alguien dijo tampoco que lo sí? recuerdo. Lo tengo acá en la Yo punta y tampoco. no había tengo. desarrollado. O sea, profe. llegó, claro, no Llegamos al desarrolló. cuadrito nomás. Claro. Hasta el cuadro. Bueno, no les Claro. hablé de la fotosíntesis y la fórmula de la No, fotosíntesis. nada de eso. No, profe. Ok, entonces voy a dejar de compartir y me voy a divertir con eso porque a mí me encanta esa parte, les cuento. Bueno, qué suerte que me encuentro que todavía no les dije nada de esto porque a mí me encanta esa parte. Bueno, qué lástima que ahora no lo tengo escrito y nunca me acuerdo acá cuál es la parte que se usa para escribir. Pero tomen nota en sus cuadernos, de esto que les voy a decir. Escriban. CO, un 2 chiquito abajo de la O, más, signo más. H, un 2 chiquito abajo del H, O, flechita, Arriba de la flechita, si son muy creativas y les gusta el dibujo, pueden hacer un solcito. Hagan un solcito arriba de la flechita. Y después de la flechita pongan glucosa, escriban la palabra glucosa, más O y un 2 chiquito abajo de la O. Repaso. CO2 más H2O, flechita con solcito arriba, glucosa más oxígeno, 2 chiquitos. ¿Qué es eso que les quedó? Las que les quedó- caras. que les quedó escrito ahí? ¿Y por qué corno yo estaré hablando de esto, no? Esa debe ser la pregunta más grande. ¿Alguien recuerda qué es eso que tienen escrito ahí? La fórmula La para la fotosíntesis. fotosíntesis. Muy Dióxido bien, de es la carbono fórmula de la más agua. fotosíntesis, ¿no? ¿Cómo? Dióxido de carbono más Hidrógeno, oxígeno, A ver, glucosa más la H2O. fórmula es agua. La fórmula Claro. se puede traducir más o menos así. Oxígeno. Más o menos no, se puede traducir así. Dióxido de carbono más agua, en presencia de luz solar, producen glucosa y liberan oxígeno al ambiente, ¿sí? El oxígeno, si quieren arriba, le pueden hacer una flechita como saliendo hacia la derecha, ¿no? Eso quiere decir que se libera oxígeno. Efectivamente es la fórmula de la fotosíntesis, no es la fórmula de la fotosíntesis, porque nunca me acuerdo cómo se escribe la fórmula de la glucosa, y siempre todos los años digo lo mismo y nunca me la acuerdo, pero no importa, si estuviera bien escrita, no diría glucosa escrito con una palabra, sino que tendría la fórmula, ¿no? Pero bueno, eso que está ahí, salvando esa desmemoria mía sobre la glucosa, sobre la fórmula química de la glucosa, es la fórmula de la fotosíntesis. Ahora bien, ya sé que se están haciendo un montón de preguntas sobre por qué diablos le digo la fórmula de la fotosíntesis, pero yo les quiero preguntar lo siguiente. Eso que está allí en sus cuadernos ahora, ¿existe en la realidad? Sí, No. pero no lo podemos ver. O Pero lo es podemos abstracto. notar en las plantas. ¿Lo que no pero- podemos ver no existe? Sí que existe. Sí, Aire, Sí, no lo podemos Sí, ver, existe. y existe. Pero El dióxido de carbono existe, el agua existe y Sí, el conjunto de eso existe. bueno. Sí, lo que acabamos de describir Lo tomaron por, no sé quién dijo, el dióxido de carbono existe, el agua existe. Yo Sí. creo que fui. Sí, pero vamos a hablar de la fórmula total, no de sus partes, ¿no? Claro, pero digo, el conjunto de eso arman otra cosa que existe. No sé, ¿es lo mismo las partes que el todo? No. No es lo mismo. Yo No. pregunto por el todo, por esa relación que está planteada ahí y que sabemos ahora que es la fórmula de la fotosíntesis. ¿Existe? Y sí, porque No, las la plantas fórmula las no. realizan. No es tangible.
Bueno, a ver, escuché dos respuestas. Sí, porque las plantas la realizan. Diríamos que no solo las plantas, sino otro montón de organismos fotosintetizadores, justamente, ¿no? Que algas microscópicas, hay otros organismos que realizan esto. Y alguien dijo, sí, pero no es tangible. ¿Qué sería esto de lo tangible? Que es abstracto. No lo podemos tocar, entonces. Bueno, pero lo que no podemos tocar no existe, volvemos a la misma idea que lo de ver, ¿no? No, Sí, existir existe. sí existe, solo que no es tangible, no podemos No lo tocarlo y podemos por eso. ver. Es una Eso es representación a de la ver, realidad. ¿cómo? Claro, la fórmula viene a ser Es una una representación. representación, digamos, Te de algo recomiendo real. Eso ya es bañarte y distinto. ponerte a leer lo de Profe, es la unión de biología, elementos. estudiar para mañana bien, o estudiar y te bañas después, como vos quieras. Yo prefería bañarte ahora. Perdón, Sabrina, me parece que estabas con el micrófono abierto, ¿no? Sí, creo que estaba hablando de otra cosa. Perdón, le estaba hablando a mi hijo. Sí, sí, sí. No, me enganché por un minuto porque pensé que estabas diciendo algo esto, pero no me cerraba mucho. Es lo mismo decir, no pasa nada, se entiende. Es lo mismo decir que existe, que es una representación, como alguien dijo por ahí. No, profe, para Sí. mí la fórmula representa a esa realidad, no es lo mismo. La fórmula Bueno. en sí es una representación. ¿Podemos concluir que la fórmula es una representación de algún tipo? De hecho, hasta dibujamos, esa fórmula es muy creativa, porque hasta un solcito arriba la dibujamos, pero en principio está utilizando simbología química, que de hecho es un modo de representar los elementos, ¿no? La tabla periódica, donde están representados los elementos para la química, trabaja con eso, con denominaciones que han sido consensuadas. CO2, dióxido de carbono, es un nombre, es una denominación, ¿sí? Lo mismo que H2O, es una denominación. ¿Con qué tienen que ver esas denominaciones, esos nombres de los elementos? ¿Lo saben ustedes? A los elementos. Sí, con los elementos. ¿La tabla periódica? Es la tabla periódica, y algunos elementos son compuestos y otros son moléculas simples. Tiene que ver con la estructura molecular, ¿no? Con el modelo de la materia, con el modelo molecular de la materia. Que en sí mismo, la teoría molecular de la materia, es eso, es una teoría. Y por lo tanto, ya cada una de las denominaciones de los elementos son representaciones, ¿no? Que corresponden ¿a qué? A un campo teórico. Además de eso, de que cada elemento en sí mismo es un símbolo químico, y eso es una representación del elemento que tiene que ver con su estructura molecular. Por ejemplo, H2O quiere decir que hay dos átomos de hidrógeno unidos con un átomo de oxígeno, ¿sí? Eso es lo que está representando la tabla. Ya son representaciones, no la realidad misma. Claro, existe eso que llamamos agua, pero agua es una denominación que usamos en el lenguaje coloquial, ¿sí? Y esto es otro tipo de denominación, H2O, que tiene que ver con la estructura molecular para no en el conocimiento cotidiano coloquial, sino en el conocimiento científico, dentro de la disciplina química, y específicamente en el instrumento que es la tabla periódica de los elementos. Entonces, son representaciones, tanto la denominación de los componentes, como la fórmula en sí. Eso, de que se trate de una representación, ¿qué relación tiene con la realidad de la fotosíntesis? ¿Que existe, no existe? Estábamos hablando de eso. ¿Alguien dijo? Fórmula, Sí. ninguna. ¿Ninguna? No, para mí no tiene relación con la fotosíntesis en sí. O sea, con el proceso de fotosíntesis. ¿Qué sería el proceso de fotosíntesis si esto no tiene ninguna relación? Y el proceso por el cual las plantas se alimentan por sí mismas. Claro, producen de alguna manera su propio alimento. ¿Eso es una idea definitiva o segura? ¿Podemos afirmarlo? ¿Que las plantas producen su propio alimento? Sí. Supuestamente sí. Lo que Supuestamente. nos han dicho Lo siempre que desde la estudiamos primaria desde es que primer sí. grado. Es como De lo que primer hablábamos la grado clase nos pasada. enseñaron. ¿Cómo? Maribel, Ya ahora está que- avalado, que ya está avalado, es como lo que hablábamos la clase pasada. Ya está avalado, ya estuvo estudiado y ahora
¿Avalado por quién? saber. Para ir recuperando lo que dijimos la clase Y en pasada. este sentido, ¿por quién sería? ¿Por los científicos? ¿Por los Por biólogos? Física. ¿Por los... En este caso por los químicos. ¿Quiénes? Los Sí, la químicos, fotosíntesis claro. por los biólogos, la composición, la representación de los elementos por los químicos, y la fotosíntesis por los biólogos. Acá empezamos a ver esto de las distintas disciplinas también. ¿Qué quería decir Claro. que estaba avalado? Que una Aceptado. comunidad científica momentáneamente avaló, dio por válida Ahí ese estudio hasta que surja quizás una nueva Ahí investigación y está. de lo contrario. Ahí está. Espero que ahora puedan entender por qué las estoy torturando con esto de la fórmula de la fotosíntesis, porque siempre llegamos a este punto, o sea, es la mejor idea de representación acerca de un supuesto proceso, porque eso tampoco podemos aseverarlo de manera categórica, definitiva, ni como verdad con mayúsculas y absoluta. Un supuesto proceso de nutrición de las plantas, por medio del cual producen su propio alimento, ¿sí? Nos enseñaron, como ustedes bien decían, desde la primaria, desde muy temprano en la escolaridad básica, que las plantas no son consumidoras, sino productoras de su propio alimento, ¿sí? Ahora bien, todo esto no son más que modelos de representación acerca de la realidad y no la realidad misma. Porque antes de esta fórmula de la fotosíntesis, también hubo otras, existieron otras representaciones acerca de la fotosíntesis, y en cada momento de la historia de la ciencia se sostiene una definición como la más consensuada. Entonces vamos a volver a esta idea de que aún en las ciencias naturales, lo que tenemos en las ciencias empíricas nunca es la realidad misma, sino modelos de representación provisorios, ¿sí? O sea, teorizaciones, conceptualizaciones de cómo concebimos eso que llamamos realidad. Y que, tanto por las características limitadas del conocimiento, de las posibilidades de conocimiento humano, como por las limitaciones propias de la época o del contexto sociohistórico en el que se produce la ciencia, nunca son la verdad misma, sino aproximaciones sucesivas, ¿sí? Así como estamos diciendo esto para el tema fotosíntesis, en cualquier contenido nodal que ustedes tomen de las ciencias naturales, recuerden que estamos hablando en el ámbito de las ciencias naturales acá, pasa lo mismo. Hay ahora una comprensión, no sé, del Sol, nada que lo caracteriza como una masa gaseosa, con el helio como componente principal, que produce revoluciones nucleares todo el tiempo en su interior, pero antes había otras concepciones sobre el Sol. Antes de tener la teoría de la evolución de las especies, que finalmente nos legó Darwin, aunque hubo otros evolucionistas para la misma época, pero la teoría darwiniana fue la que se impuso, y miren que esa teoría ya tiene mucho tiempo de formulada. Antes las ideas sobre las especies no eran evolucionistas, había ideas fijistas, deterministas, y ese era otro paradigma para las ciencias naturales, ¿sí? O sea, ¿qué les quiero decir? Que a medida que los campos disciplinares van madurando, consolidándose y demás, van cambiando también las representaciones, los paradigmas y las representaciones que tienen acerca de el objeto de estudio que los define, ¿sí? La biología, podemos decir, estudia los ecosistemas, las formas de la vida. La física estudia el movimiento y las fuerzas, la química, bueno, cada una tiene un campo de estudio, pero las nociones referidas a esos objetos que se encargan de estudiar han ido evolucionando a lo largo del tiempo, porque también va evolucionando la sociedad, los aspectos sociohistóricos que enmarcan la historia de las disciplinas, ¿sí? Que decíamos, la ciencia ni es neutral, ni es un conocimiento absolutamente objetivo, sino que estuvimos trabajando las 2 primeras clases sobre esto, es una práctica social determinada por el contexto sociohistórico donde se da, donde se plantea. Y a medida que ese contexto sociohistórico va cambiando, también va cambiando la ciencia en una retroalimentación, además, ¿no? En una relación dialéctica. Así que las ciencias empíricas, a diferencia de las ciencias formales, como la lógica o la matemática,
tienen que lidiar con este tema de la verdad, qué es lo verdadero, y con esta relativa frustración de no poder llegar nunca a la verdad absoluta, sino solo construir aproximaciones sucesivas. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la actividad de los y las científicas no es neutral, sino que está determinada o está anclada, relacionada y limitada por sus características como sujetos sociales y por las prácticas propias de la época en la que les toca desarrollar el conocimiento científico. Hay una pregunta complementaria de esta anterior, de si existe o no existe la fotosíntesis. Para redondear, lo que decimos sobre esto es que existe, que lo que tenemos es un modelo de representación, esa fórmula que acabamos de escribir a medias, que es la más consensuada, la más aceptada hoy por hoy en el ámbito de la biología, y que intenta dar cuenta, y que provisoriamente da cuenta, de un conjunto de procesos que suponemos existen, por el cual las plantas producen su propio alimento. ¿Sí? Está ese problema de relación con la verdad, y mucho de ese problema de relación con de las posibilidades de llegar al conocimiento verdadero, qué quieren decir, muchas de esas limitaciones tienen que ver con nuestras propias con nuestros propios instrumentos de conocimiento como seres humanos, ¿sí? Hay una noción que hay que entender, que es la de la imposibilidad o la imposibilidad de concebir la realidad como absolutamente externa a los sujetos, sobre todo en ciencias sociales. Pero vamos a ver un ejemplo que nos va a marcar cómo esa imposibilidad de concebir los objetos independientemente de los sujetos también se da en las ciencias naturales. Hay otra pregunta, aparte de esta de la fotosíntesis, que me gusta, Estela sabe que me gusta mucho hacer, que es, si un árbol cae en medio del bosque, cae, se quiebra y cae, y no hay ningún animal ni ser humano cerca para escucharlo, ¿hace ruido? Si ya hice la pregunta, me lo dicen también, ¿eh? No me quiero repetir, ¿vieron? Profe, hace ruido, Sí, pero no hay nadie que me escuche. Sí, hace ruido. Igual hace ruido. Suponemos que hace ruido. Suponemos que hace Debe ruido, porque por ser, empezar claro, ya sí. no estamos ahí, ¿no? Entonces, Claro, porque Exactamente. sabemos que el Probarlo. árbol... Ujú. Comprobarlo no podemos. en No, principio. pero sabemos hace que cuando ruido. algo cae va a hacer un sonido. Bueno, ahí vamos a sonido, dijo. Y depende también Keila, dónde ¿vos cae. dijiste sonido? Claro. Sí, fui yo. Bueno, ¿es lo mismo ruido Para que mí es sonido? ruido cuando escuchamos. El ruido es cuando escuchamos. ¿Quién dijo eso? No, el ruido, Erika. Noelia. yo creo que, Erika, creo perdón, que también está diciendo lo mismo. estoy sin cámara. El Está ruido bien. yo creo que es algo Yo pienso que perturba el oído, y el sonido vendría a ser algo grato para el oído. Ah, Como una bueno. intención. Bueno, pero vamos a sacarle, vamos a sacarle la cuestión estética, ¿no? Porque si el ruido es feo y el sonido lindo, por ahora no nos interesa mucho. Lo que queremos saber es si al caer el árbol en un contexto donde no hay animal ni ser humano alguno, mirá, acá me pasaron la fórmula de la glucosa, gracias Maggie, muchas gracias. Ahora la anoto, te juro que la anoto. Me pasaron la fórmula de la glucosa por el chat, qué genial, gracias. No era tan Profe, difícil. pero hago una pregunta. Sí. No tiene relación en que si va a haber alguien que lo escuche o no, porque nosotras bien sabemos que cuando un objeto cae sobre otra cosa va a producir un sonido o un ruido. Eso O lo sea, sabemos porque cada vez que algo se nos cae, escuchamos un ruido. Claro. Pero si no hay nadie para escucharlo, ¿cómo sabemos que lo hizo? Porque acá estamos en el falso problema. Entonces tendríamos que... Esperen que les digo algo. La inducción es engañosa. Porque uno dice, escuchen, si la taza se cae, hace ruido. Si la lapicera se cae, hace ruido. Si incluso una hoja se cae, hace ruido. Ponele, que te cuesta oírlo, pero si te forzás, lo escuchás. Entonces, ¿podemos por eso concluir que siempre que algo se cae hace ruido? No sabemos, porque la inducción la inducción es uno de los procedimientos de la ciencia, una de las formas lógicas de razonamiento de la ciencia,
más allá de que nos enseñaron que el método de la ciencia es hipotético deductivo, pero la inducción también se utiliza. Sin embargo, siempre es una forma que no nos permite elaborar leyes generales totales, porque siempre puede haber un caso que todavía no se presentó, pero que aparezca donde no. Ustedes me dirán, bueno, todo lo que se cae hace ruido, le estamos dando vuelta a una idea medio sonsa, pero podría ser, en principio por inducción no lo podemos afirmar, ¿sí? De todas formas, hay cosas que caen y el ruido que pueden hacer tampoco, digamos, lo que no es audible para el oído humano, tampoco podemos decir que hace ruido. Nosotros, si cae una pluma, no hace ruido. ¿Por qué decimos que no hace ruido? Porque nosotros no podemos escucharlo. Digo para seguir pensando, ¿no? A mí me parece que había alguna otra persona por ahí que estaba diciendo que ruido es cuando escuchamos. Alguien me estaba diciendo eso, pero no sé. Y Hablaron Erika, varias profe. veces. Erika, a ver, Sí, ¿cómo era sí, lo yo tuyo? decía, claro, no sé si está bien o qué, pero me pareció haber escuchado en algún momento, ¿no? Que ruido es cuando escuchamos nosotros, cuando el ser humano escucha, es ruido. Si no, no es ruido. Bueno, por ahí va la cosa, ¿sí? Porque en realidad, y esto también de acuerdo a la teoría misma, ¿sí? El ruido, ¿m?, es la interacción entre la onda sonora y el tímpano, ¿sí? El ruido, digo de nuevo, es la interacción entre las ondas sonoras, que son un fenómeno sí físico, y el tímpano. Las ondas sonoras están viajando permanentemente por el aire, ¿sí? Por ejemplo, las ondas de radio son un tipo de onda sonora. Sin embargo, nosotras en este momento no estamos escuchando todas las radios del planeta, menos mal, ¿no? Entonces, la cuestión es que una cosa es la onda sonora y otra cosa es el ruido. La onda sonora se produce seguramente, y también tenemos que ponerle las comillas, seguramente, entre comillas, cuando el árbol cae, de acuerdo al modelo de ondas que tenemos, que es también tiene que ver con los modelos de la materia, ¿sí? La onda viaja por el aire, se traslada, pero si no hay ninguna membrana timpánica, humana o animal, que la recepte, pues no hay ruido, porque el ruido, por definición, es la interacción entre la onda sonora y el tímpano, de seres humanos o de animales. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Es siempre un modelo teórico el que estamos manejando, ¿sí? En este caso la teoría nos diría que hay onda sonora, pero no ruido. Fíjense cuánto depende eso que llamamos realidad de la interacción con nuestros propios sentidos. Cómo en realidad el objeto es muy difícil de ser, los objetos de estudio son muy difíciles de ser pensados sin la interrelación con los sujetos, que es el sujeto, en realidad, el que está creando el objeto. ¿En qué sentido? Lo está definiendo, lo está teorizando, lo está formulando. Y en ese formular, en ese teorizar, en ese construir representaciones provisorias, es que construimos los objetos de estudio. Porque como nos es imposible producir conocimiento sin utilizar nuestros sentidos, sin utilizar nuestras ideas, sin utilizar nuestras creencias, dejaríamos de ser sujetos si hiciéramos eso. Como somos sujetos conociendo, como la práctica de producción de conocimiento es una práctica social, además, que no hacemos en soledad, es imposible que no metamos todo eso en la producción de conocimiento, ¿sí? Con lo cual, empezamos a vislumbrar por qué hablamos de construcción del objeto de estudio, ¿no? Y de que no hay realidad con total independencia de cómo la pensemos, ¿sí? Es el pensamiento, estoy diciendo lo mismo de distintas formas, ¿no? Para tratar de que se comprenda. Es el pensamiento el que construye el objeto de estudio, y estamos con esto contrariando esa idea bastante popular, bastante instalada en el sentido común, de que la realidad tiene una existencia externa e independiente de los sujetos, y que tenemos que descubrirla, que solo se trata de descubrirlo, ¿sí? Lo que estamos diciendo es, no podemos pensar
sin nuestras ideas previas, sin nuestro conocimiento previo, sin las limitaciones de los sentidos con los que nos manejamos para conocer el mundo, es imposible que todo eso no entre en juego. Miren, hay una experiencia muy interesante alrededor de esto de los sentidos y la limitación de los sentidos. Traten todas de cerrar el micrófono, chicas, no así la cámara, nos encantaría verlas, pero sí cierran los micrófonos. Hay una experiencia muy interesante, yo ya les comenté, creo que vengo de la didáctica de las ciencias naturales, allá lejos trabajaba en esa área, en la didáctica de las ciencias naturales. Hay una experiencia muy interesante, incluso para hacer con los chicos, que es poner 3 recipientes con agua, ¿sí? Una, agua caliente, tibia, obviamente para no quemarse, otro recipiente en el medio con agua a temperatura ambiente, y otro recipiente, tercer recipiente, a la derecha con agua fría, con cubitos, ¿sí? Si uno mete una mano en el agua caliente y otra mano en el agua con cubitos, en el agua fría, y después las deja un ratito, y después las saca y las mete a ambas juntas en el recipiente de agua a temperatura ambiente, con una mano vamos a sentir que el agua está fría y con la otra caliente, ¿sí? En el mismo momento. Esa es una experiencia bastante dramática, digo yo, que nos muestra las limitaciones de los sentidos, ¿no? Y cómo percibimos la realidad de acuerdo a nuestra situación, a donde el punto de vista que hayamos ido construyendo, la situación concreta que nos afecta en ese momento, las condiciones en las que realizamos nuestras prácticas, etcétera, etcétera, ¿no? Las limitaciones de los sentidos, que siempre son subjetivos, y esa subjetividad de base, subjetividad de base, digamos, subjetividad que viene de nuestros propios instrumentos de cognición, que son limitados, esa subjetividad no podemos evitarla, ¿no? Entonces, de ahí a que abonemos esta idea de que la ciencia y toda forma de conocimiento humano trabaje con verdades provisorias, ¿sí? Con verdades relativas al contexto, relativas a nuestra historia, relativas a la forma en que percibimos, etcétera, ¿sí? Entonces, ir reforzando que por esto mismo, el conocimiento científico tampoco es una forma de conocimiento superior, porque no está libre, y mucho menos en las ciencias empíricas, de todas estas limitaciones propias del conocimiento humano en general. ¿Se entiende todo esto, gente? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Otros ejemplos que se les ocurran? Es interesante esta cuestión, ¿no? De la verdad en las ciencias empíricas, de la verdad provisoria y de que solo contamos con modelos de representación y no con el conocimiento de la realidad misma. ¿Ejemplos que se les ocurran, comentarios, preguntas? ¿No? Bueno, ¿queda clara más o menos la idea? Yo me acuerdo que cuando yo era estudiante y alguien me dijo esto por primera vez, me dio como un enojo, ¿no? Porque uno se resiste a esta idea, porque no puede ser, la realidad existe, no tiene que ver con cómo la pensamos, ¿no? Es muy de sentido común esta idea. Me acuerdo, Estela, ¿te acuerdas te acordás Mariano Narodowski, que daba epistemología en alguna época? A mí Mariano Narodowski, a mí me enojó mucho. Ese día me acuerdo que me fui como pensando en esto, como muy enojada, ¿no? Como que no podía ser, y uno tarda en procesar estas ideas, ¿no? Son un tanto contraintuitivas estas ideas que estamos diciendo. También me acuerdo ahora de un estudiante en Ciencias de la Educación que me miró y me dijo, no te creo, ¿no? Como así, como también, como medio enojado porque esto contradice la visión del mundo que solemos tener, ¿no? Una cosa es mi pensamiento y otra cosa es la realidad que está ahí afuera, y que en todo caso tengo que intentar descubrir. Bueno, estamos yendo contra esa idea de que la realidad sea independiente de los modos en que la pensamos, sobre todo en las ciencias sociales, pero fíjense que estamos hablando todavía de las ciencias naturales, y aún ahí, ¿sí? La realidad, la percepción de la realidad está condicionada por la forma en que la pensamos, ¿sí? Entonces, hay ejemplos más dramáticos todavía, la física cuántica, no recuerdo si esto se los dije, pero la física cuántica está empezando a encontrar que las partículas subatómicas, ¿sí? Más pequeñas que el átomo, las partículas más pequeñas que los componentes del átomo, tienen distinto comportamiento de acuerdo a cómo se las mida, con qué instrumentos y cómo se las mida, ¿no? El gato y la caja, sería como el gato y la caja. A ver, Maribel, ¿cómo que sería escuché que está bueno, que también a mí me llamó la atención y
me gustó mucho y me hizo como la cabeza como flash, porque dice que el gato puede estar vivo y muerto a la misma vez. Yo no lo puedo entender. ¿Cómo va a estar vivo y muerto a la misma vez? Y bueno, da toda una explicación por esto de los átomos que estabas explicando. Pero igual de todos modos es bastante difícil de entenderlo y de poder explicarlo. Yo me puse videos de YouTube para poder entender qué quería decir y cómo puede ser, pero sí te lleva a este shock de decir, no, es mentira. No, uno se ¿cómo niega. puede ser? Esto es interesante también en esta materia, ¿no? Como yo lo del gato tampoco lo puedo explicar. Ahora me haces acordar, de hecho, que una vez lo vi muy por encima y lo tengo que ir a mirar de nuevo. Pero no sé si alguien más tiene una explicación un poco más completa, obviamente. Por eso les pedía otros ejemplos y otras. Pero nos produce una incomodidad, ¿no? Porque es una idea muy contraintuitiva de lo que entendemos como conocimiento. El conocimiento y la realidad como que los entendemos siempre en una relación de ajenidad de alguna manera, ¿no? Una cosa es la realidad que está ahí afuera para ser descubierta y otra cosa es que tanto yo investigo sobre esa realidad y produzco conocimiento de manera objetiva. Esa es la imagen tradicional que tenemos de ciencia. Pero vamos viendo cómo las representaciones, las interpretaciones, vamos a incorporar este término, las interpretaciones de los y las científicos, científicas, tienen que ver en la conformación de esa realidad, ¿no? ¿Qué cosa, independiente de cómo sea pensada, puede tener importancia para las ciencias sociales? O sea, vimos nosotros en las primeras clases este texto de No es natural, ¿verdad? Hicimos el trabajo con el texto No es natural, y vimos que todo lo social está construido sociohistóricamente, justamente, ¿no? Entonces, el pensamiento cotidiano, no solo el pensamiento de los científicos y las científicas, por favor que esto se entienda, el pensamiento cotidiano construye la realidad, ¿no? La va construyendo, porque tal y como nos representamos las cosas, bueno, de acuerdo a esas representaciones es que obramos sobre la realidad, con lo cual lo que llamamos realidad social está absolutamente interrelacionado con el pensamiento de los individuos, de los sujetos y de los colectivos, y de las relaciones entre esos sujetos y esos colectivos, porque las relaciones de poder también configuran la realidad. Pero volviendo a un ejemplo más de las ciencias naturales, para que se entienda, otra cosa que queremos trabajar mucho con ustedes es esta idea de que esto pasa también, el problema de la interpretación, en las ciencias naturales, o sea, en todas las ciencias empíricas. Por ejemplo, en física, el paradigma de la mecánica newtoniana fue el dominante y prácticamente a partir del iluminismo, hasta que llegó Einstein. Porque Einstein lo que vino fue a introducir la relación espacio-tiempo, o sea, la relatividad, en la física. Y con eso revolucionó el paradigma científico, ¿sí? Dominante. El paradigma de la relatividad no es que eliminó a la mecánica newtoniana, porque la mecánica newtoniana se aplica a todo lo que es la física terrestre. Pero Einstein fue capaz de explicar la curvatura del espacio cósmico. Y con eso se abre otro campo, acá vamos también a la idea de paradigma, el de Einstein es otro paradigma, ¿sí? Él incorpora las relaciones espacio-tiempo y la relatividad, y con esa explicación abre otro paradigma, o sea, otra cosmovisión de lo que es la física, que hasta antes de la relatividad se aplicaba más que nada, obviamente había astronomía, pero se aplicaba la misma física newtoniana al estudio de los astros, ¿sí? Einstein viene a revolucionar todo ese paradigma. ¿Sustituye por completo el paradigma anterior? No, porque la mecánica newtoniana sigue teniendo vigencia para el estudio de las fuerzas en la Tierra, ¿sí? Pero incorpora todo otro ámbito, otro conjunto de problemas para el estudio de la física que hasta ese momento ni siquiera se podían concebir. Entonces, ¿es que antes no existían esos problemas y es posible afirmar que ahora tienen una existencia objetiva y real? No, no es la respuesta a las dos cosas, ¿sí? Lo que estamos queriendo remarcar es que es el pensamiento, los modos de representar de los científicos, y también ocurre esto en lo cotidiano, es nuestro modo de representarnos la realidad la que va configurando la realidad misma. El modo en que nos representamos la realidad configura la realidad misma. Y esta es una idea contraintuitiva que probablemente resulta molesta incluso, pero que vamos a tratar de ir
ayudando a comprender a lo largo de la cursada de esta asignatura. ¿Sí? Profe, disculpe, Sí. ¿me repite lo último? ¿Los modos de representar la realidad? Van configurando la realidad misma, ¿sí? O sea, es otro modo de decir que la realidad no tiene existencia independiente de los modos en que sea pensada. Claro, O eso te estaba por decir recién, como Sí. decir, la realidad existe en relación a como yo la piense. Es que, si querés te lo digo de otra manera, yo siempre trato de decirlo de distintas maneras porque por ahí algunas no hicieron, tenemos distintos modos de pensar y también necesitamos distintos modos de enunciar, entonces. Si querés, lo decimos de esta manera, es imposible definir qué es la realidad objetiva, porque ¿quién tiene la verdad sobre eso? Si lo que tenemos en la ciencia son distintas teorías que se confrontan entre sí, y también en el conocimiento cotidiano, ¿sí? Tenemos distintos modos de entender la realidad, ¿quién puede determinar cuál es la correcta o la verdadera? ¿Existe la verdad con mayúscula? ¿Se acuerdan esa imagen que les mostramos en la primera clase del cilindro suspendido, iluminado con dos luces, una desde cada lado? Las dos cosas son verdad, ¿sí? ¿Qué verdades manejamos en la ciencia? Verdades relativas, como en toda otra forma de conocimiento, excepto la fe. La fe es dogmática. La fe sí tiene una verdad con mayúscula, porque lo que nos pide la fe es que aceptemos el dogma. Y el dogma no tiene fisura, no tiene duda, no tiene lugar para las preguntas, ¿sí? Pero esa es una forma de conocimiento diferente a la que estamos tratando hoy de comprender con ustedes, que es el conocimiento científico y todos los demás tipos de conocimientos, ¿sí? Que son conocimientos que van transmutando, variando, modificándose, porque se consideran siempre provisorios y porque seguimos pensando sobre la realidad y eso nos transforma y transforma la realidad a la vez, ¿sí? Como en esta asignatura no estamos hablando de fe ni de conocimiento religioso, vamos a trabajar sobre esa idea, ¿no? Es imposible determinar cuál es la realidad. En todo caso, lo único que tenemos, todos, todas, todes, en los distintos ámbitos de conocimiento, son verdades provisorias y falibles. ¿Qué quiere decir falibles? Que mañana puede haber un modelo de representación que sea superador de este, a la manera de cómo la relatividad es superadora del paradigma newtoniano de la mecánica, ¿sí? ¿Quiere decir eso que anulamos la forma anterior de conocer? No, pero que es una cosmovisión que en alguna medida es superadora, incorpora nuevas variables, nuevos modos. Antes de Einstein era imposible pensar el espacio-tiempo y los campos magnéticos y demás, ¿sí? Después de Einstein, eso se torna posible. Se torna posible pensarlo, ¿sí? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí, Se torna claro, no es Romina. que dejan de ser válidos, sino Perdón, pensé que era un micrófono abierto, perdóname, Romina. Sí, decime. No pasa nada. Claro, que vamos a esto, que estas concepciones no es que dejan de ser válidas, sino que se van complejizando. Que se van complejizando, que se van complementando, que conviven, y esta es una idea que vamos a trabajar mucho hoy con el campo de la educación inicial, que conviven en tensión. Hoy vamos a trabajar sobre esta idea. En los campos científicos, los campos de investigación, en los campos de estudio, sea que los definamos adentro de una disciplina como interdisciplinarios o transdisciplinarios, hay teorías distintas que conviven en conflicto, ¿sí? Que guardan relaciones de tensión. Ya vamos a ver hoy eso un poco para el campo de la educación inicial. Pero no es que se reemplazan una por otra, que una supera a la otra o que se anula la representación anterior. Aunque en las ciencias naturales, ya vamos a ver, es bastante más, es un poco más así, ¿sí? A veces se sustituye un paradigma por otro. En las ciencias sociales hay mayor posibilidad de representaciones distintas, teorías distintas, confrontadas incluso, que conviven en el mismo campo disciplinar. ¿Está? Profe, sí. Perdón, esto tiene que ver también, entonces, si decimos que la ciencia no es neutral, tenemos que tener también en cuenta lo que es el posicionamiento, la visión que tenemos de nuestra realidad, también la perspectiva y todo lo que nosotros traemos también como nuestra sociedad, ¿no es cierto? O sea, que mi sociedad o
el grupo con el que yo convivo no es el mismo que el del otro, entonces quizás tenemos diferentes perspectivas o visiones de lo que sería la realidad. Y algo más iba a decir, pero me olvidé. Sí, es Pero válido bueno, para, es más eso, es válido para el ámbito del conocimiento cotidiano también, claro que sí. claro. Ujú. Bueno, pero me refiero a lo que sería un científico también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con su perspectiva y con su posicionamiento. Tal cual. Y Y también también tiene que ver, sí, dale Rocío, dale. te digo que quizás también ellos tienen en cuenta los científicos anteriores, o sea, lo que crearon antes como para realizar uno nuevo, porque si no sería como un empezar de nuevo. Esa Para es otra poder idea complejizar. muy valiosa para esta materia. Einstein decía que la ciencia se construye a hombros de gigantes, ¿no? Hubiera sido imposible pensar la relatividad si no hubiera existido la mecánica newtoniana. Imposible. Es decir, los paradigmas también guardan relaciones de mutuo fortalecimiento entre sí, ¿no? Interaccionan entre sí y nunca ninguna investigación, eso lo vamos a ver en esta asignatura también cuando veamos ya la exploración del estado del arte. ¿Qué quiere decir eso? No se puede investigar en ciencia sin conocer lo que ya está investigado, ¿no? Porque si no sería, como dice Rocío, un permanente volver atrás o un permanente volver a empezar. Y esto no es así, ¿sí? Ahora, tampoco es cierta la idea del avance lineal de la ciencia, es decir, que un paradigma sustituye al otro y lo supera, ¿no? Hay avances, retrocesos, hay interrelaciones complejas entre distintos paradigmas, distintas teorías. Es lo que Bourdieu llama la ciencia un campo o arena de conflicto, ¿no? Que quiere decir esta idea de la no neutralidad que estuvimos manejando acerca de la ciencia, en el sentido de que hay conflictos de interés, que también hay grupos de poder al interior de la ciencia, hay grupos que dominan, que son grupos que tienen como el dominio del campo, en el sentido de que tienen mayor incidencia en ese campo, concentran mayor consenso, mayor poder y poder económico adentro de la ciencia, ¿no? Los intereses atraviesan la ciencia, dice Bourdieu, la atraviesan como a toda práctica social. Y entonces no solo se trata de este problema de cuál aproximación está más cercana a la verdad o cuál es más superadora, más compleja, sino que también las cuestiones de poder inciden y le dan mayor prevalencia a una teoría sobre otra, ¿no? Que también tiene que ver con esto de la lucha al interior de ese campo social que es la ciencia. ¿Está? Bueno, vamos a, para poder terminar de pensar estas cosas y que nos dé un saltito más, un escalón más en la elaboración de todas estas ideas, en la bibliografía, que ya está subida a la página, hay un texto que es de Berger y Luckmann, que se llama el hombre de la calle, el filósofo y el sociólogo. ¿Así es, Estela, el título? ¿Me acuerdo bien? Sociología del conocimiento. El texto es sociología del conocimiento, pero sí, pero artículo ese sí capítulo... una extracción. Es una Sí, extracción, es un extracto, sí. Yo igual les voy a mandar por correo ahora uno que es de una paginita y media. Quisiéramos que lo lean a ese texto. Lean el que yo les voy a mandar porque es de una paginita y media, es un resumen, así tardamos menos. Y habla de las perspectivas del conocimiento de esos tres actores o actoras sociales, ¿no? El filósofo, el hombre, la mujer de la calle, el texto es viejo, dice el hombre de la calle. El hombre de la calle, el filósofo y el sociólogo. Denle una leída tratando de pensar esto de el conocimiento en su vinculación con lo que llamamos realidad, ¿sí? Y algo muy particular que dicen ahí Berger y Luckmann, que es el uso de comillas. Traten de pensar qué simboliza esa idea que Berger y Luckmann aportan de el uso de comillas. Les mando ahora por correo y formo las secciones, enseguida se los mando, está igual en la bibliografía, pero yo les voy a mandar un resumen un poco más cortito para que lo podamos trabajar, la lectura sea más ágil, ¿sí? Formo las secciones y se los envío por correo, ¿está bien? Y nos damos unos minutitos para leerlo, 15 o 20 minutos, pensando esto. Bueno, ahí voy a formar. ¿Cuántas somos? 62. Vamos a formar 10 grupitos.
ahí lo formo. Trabajo de mañana. Viste, Yo nosotros que tengo queremos hacer tengo más que cosas. hacer uno de inglés. Bueno, no tengo que habilitar de nuevo para grabar, ¿no? No. Bien. Bueno, seguimos entonces. Bueno, la idea es ver de esta lectura. Hola, ahí no sé quién está con Soledad, saludamos. ¿Cómo se llama? Que nos está espiando por la ventanita de Soledad. Profe, es mi hija, Luba se llama. Hola, Luba. Hola, te dice. Hola. Hola, hermosa. Hola, hola. No siempre veo a los niños, ustedes tengan, les niñas, ustedes tengan en cuenta que hay como 3 páginas, no estoy mirando todo el tiempo todas, pero cuando vemos niños, niñes, saludamos. Hola, 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 hola. ¿cómo Luba. le va? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Te dice. Muy bien estoy. Acá dando una clase, ¿te querés quedar? Me dijo ahora. Estoy dando una clase si te querés quedar. Te vas a aburrir un poco, pero bueno. Ok, me quedo un ratito porque tengo que dibujar un ogro para mi seño. Me parece muy bien, mi amor. Andate enseguida, porque no Gracias. tenés obligación, era una invitación nomás. Qué bonita. Gracias, ¿Hay profe. que dibujar un ogro, dijo? Sí, tiene que dibujar un ogro porque, bueno, hoy no tuvo clases en el jardín y vio un cuento y tiene que dibujar el ogro ahora. Qué lindo, qué lindo. Vaya a dibujar el ogro. Bueno, vamos a seguir acá sin ogro. A ver, gente, la idea es ver que respecto de todo lo que venimos charlando hasta acá, ¿qué les ha aportado este texto de Berger y Luckmann? ¿Cómo lo interpretaron? Comentarios generales. ¿A qué objetivo les parece que apunta el texto? Nosotras con... Perdón. No, está bien. No, quería decir que más o menos de esto que veíamos hablando, ¿no? De que la realidad es subjetiva, y nombraba la obligación en algunos puntos del filósofo, del sociólogo y del el hombre de la calle, que seríamos nosotros en lo cotidiano. Sí, Simplemente podemos ser a la vez el sociólogo, el filósofo y también el hombre de la calle, ¿no? Que son como esferas o ámbitos diferentes del conocimiento. Sí, Mayra. No, eso, que antes de esta clase, ponele, en realidad, nosotros en epistemología también habíamos hablado de la realidad y a la conclusión que había llegado el profe y que, bueno, habíamos por ahí concluido todas es que la realidad no existe como realidad, sino que es esto, subjetiva. Ujú. Y es construido en una relación dialéctica con el sujeto, ¿no? Con el sujeto entendido no como individuo, sino como sujeto social, con el sujeto social, ¿no? Con los colectivos sociales. Pero hacen una diferencia, perdón, Berger y Luckmann entre los 3 ámbitos, el de la filosofía, el del hombre / mujer de la calle y el del sociólogo. ¿La pudieron captar esto del uso de comillas? ¿Qué quisieron decir los autores con eso? Sí, nosotras desde nuestro grupo hablábamos, bueno, desde que las comillas las utilizaban para indicar que los conceptos no tienen un significado cerrado, por así decirlo, que va a ser pie a la perspectiva, como habíamos dicho en la primera clase, desde donde se mire y desde donde se va a querer explicar los diferentes conocimientos y los métodos de cada persona. Por ejemplo, el hombre-mujer de la calle va a tener un conocimiento vulgar, lo estoy diciendo más o menos lo que me acuerdo, y en realidad no se va a hacer tanta pregunta por qué es la realidad o la responsabilidad, el conocimiento, sino que lo va a dar por hecho, decía. En cambio, el no va a ser tampoco una definición cerrada, sino que constantemente va a darse lugar a la duda, a la pregunta, y no va a llegar nunca a cerrarlo. Y por otro lado, lo que hace el sociólogo es tratar de dar una respuesta a estas preguntas que hace el filósofo, ¿no? Por así decirlo, y va a querer dar una definición de estos
pero lo va a tomar desde las diferentes sociedades. Diferenciación desde, bueno, acá la responsabilidad se va a definir de una manera y en esta otra sociedad de otra. Decía que esto que el sociólogo hacía podía irritar tanto al filósofo como al hombre-mujer de la calle, porque para el hombre-mujer de la calle no hay, no lo pensaría o no lo llevaría tan a la conciencia, o diría esto ya porque sí, porque lo vivo, porque es así, y el filósofo diría, le buscaría como esa otra vuelta a estas concepciones, a estas definiciones. Más o menos eso fue lo que estuvimos charlando con mi grupo en este ratito. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Esa otra vuelta, ¿qué querría? No se lo pregunto ya al grupo de recién, sino a todas. La otra vuelta del filósofo, ¿qué quiere decir eso? O ¿cuál sería la especificidad? Digamos, el hombre y la mujer de la calle se manejan con un conocimiento que es un conocimiento de puesta en marcha permanente, ¿no? Casi un pragmatismo, ¿no? De poder resolver las situaciones de la vida cotidiana sin una pregunta. Eso no quiere decir sin reflexión, ¿eh? No quiere decir sin reflexión. Lo que quiere decir es sin una meta reflexión sobre el conocimiento en sí, ¿no? Nos está preguntando de qué naturaleza es su conocimiento. Puede ser que algunas personas sí, pero caracterizado como colectivo, el hombre, la mujer de la calle, que es en el pensamiento cotidiano, no nos estamos interrogando de forma permanente, no nos estamos interrogando de forma permanente sobre los tipos de conocimiento que ponemos en juego, porque ese no es el objeto del pensamiento cotidiano. El objeto del pensamiento cotidiano es poder permitir nuestro desenvolvimiento en sociedad, nuestra práctica social. Entonces, no es el conocimiento mismo como objeto lo que les preocupa o lo que nos preocupa a las personas en nuestro quehacer diario, ¿sí? Eso es lo que dice, no que no reflexionemos, no que no pensemos, incluso a veces sobre el tipo de conocimiento que estamos poniendo en juego, pero no es la característica permanente, ¿no? El conocimiento cotidiano sirve para insertarse socialmente y vincularse y poder resolver problemas en la vida cotidiana. Se pone en acto, digamos, se pone en juego todo el tiempo sin necesidad de estar preguntándose por sus características o las características de ese conocimiento. ¿Y el filósofo y el sociólogo entonces qué diferencia tendrían? A ver, ¿algún otro grupo? Dicen Berger y Luhmann que el filósofo siempre usa, a veces usa comillas y el sociólogo siempre. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Yo lo entendí como que el filósofo va a estar siempre indagando, siempre buscando, no va a dar por asentado nada, sino que siempre va a estar reformulándose. Bueno, a ver, si es, no sé, si la taza, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Bueno, si la taza es roja, bueno, ¿será que la taza es roja? Va a estar siempre preguntando, a ver, ¿por qué? Es con esto que decimos de la percepción también. Y en cuanto al sociólogo, que va a estar... por lo que también vimos, es una construcción lo que va a tratar de hacer teniendo en cuenta las diferentes percepciones o realidades que se pueden apreciar, pero socialmente. No sé si me explico. De distintas sociedades, ¿no? Claro. Porque dicen, vamos a este punto, dice el filósofo a veces usa comillas, porque en realidad esta permanente interrogación no es sobre la taza roja, sino sobre la naturaleza de lo humano, ¿no? Sobre bueno, La cuál es el duda, sentido, pone en duda, la profe. duda en términos humanos, ¿no? ¿Qué es lo esencialmente humano? ¿Cuál es el sentido de la vida en sociedad? ¿Cuál es el sentido de la educación? ¿Cuál es el sentido de la materia misma en el mundo de lo humano? ¿Cuál es el sentido de la introspección, de la espiritualidad, etcétera, etcétera, ¿no? En términos de lo humano. Y entonces hay una duda permanente, una duda metódica. El filósofo ejerce la duda metódica, ¿no? Con lo cual a veces usa comillas porque, según Berger y Luhmann, porque hay modalidades de lo humano que estarían más en vinculación con lo esencialmente humano y otras más distantes, pero busca lo esencial de lo humano, ¿no? Que es la felicidad, el sentido de la vida, etc. Y llega a algunas respuestas, pero sigue permanentemente indagando sobre eso, ¿sí? En cambio, el sociólogo, ¿a qué se debe que siempre usa comillas? ¿Por qué esta cuestión, esta definición de Berger y Luhmann, de que el sociólogo siempre está obligado al uso de comillas? Profe, ¿puede ser porque está obligado a buscar respuestas?
Teniendo en cuenta las sociedades. El filósofo también. Yo lo veo dijimos de recién. que Pero las sociedades son como habla en dinámicas. sociedad, porque no se refiere, como no se refiere a una sola persona, sino a un conjunto, capaz que por eso lo tenga que poner entre comillas. Porque Bueno, depende se de la refiere, cultura, sí, la se refiere a sociedad, colectivos, ¿no? A claro. colectivos o grupos sociales. Pero ¿qué características tienen esos grupos sociales si los comparamos? Es dinámico Y que son y va diferentes cambiando entre sí. constantemente. Es dinámico, pero todos son dinámicos. Eso es un punto en común. Son Pero diferentes todos tienen entre sí. realidades diferentes. Ahí está. Cada grupo tiene Ahí realidades está. diferentes, entonces por eso ¿Vieron? se cuestiona de esta manera. ¿Vieron como Contexto, dice. esta imagen del cilindro con las dos proyecciones? O sea, cada grupo humano tiene una perspectiva diferente en el sentido de que tiene un contexto sociohistórico, político, económico, cultural diferente, ¿sí? Entonces, lo que intenta el sociólogo es comprender, pero sin poner en juego un parámetro previo, sino comprender a cada grupo humano, a cada colectivo social, a cada sociedad, a su interior, o sea, en sí misma, ¿sí? Sin poner una medida o vara externa, como puede ser que sí lo haga el filósofo, porque el filósofo se pregunta por la naturaleza humana general, ¿sí? En general, por el sentido de la vida humana, ¿sí? En cambio, el sociólogo intenta comprender en profundidad, estos términos son importantes, comprender en profundidad cada grupo social que estudia, ¿sí? Las relaciones sociales que establecen diferentes colectivos en distintos tiempos y espacios, ¿sí? Colectivos particulares. Y eso intenta comprenderlo sin poner una vara que lo mida o que lo juzgue, sino que intenta comprender la cosmovisión de cada sociedad a su interior, con su propia lógica, ¿sí? ¿Vieron cuando decíamos esto de no juzgar en metodología no buscamos juzgar las prácticas, sino comprenderlas? ¿Sí? La investigación intenta eso. Bueno, esta es la perspectiva del sociólogo. ¿Y cómo lo hace? Poniendo en relación teoría y empiria, ¿sí? Siempre plantea una relación, es una ciencia empírica la sociología, es una ciencia, primera definición, y es empírica, o sea, está referida a objetos construidos a partir de lo que llamamos realidad, ¿sí? Y la sociología no busca juzgar o ponderar, sino que lo que busca es comprender en profundidad grupos humanos particulares, ¿sí? Y no una definición de lo humano en general, como podría ser el filósofo, sino comprender las lógicas, las interacciones, los tipos de vinculaciones, los tipos de organización que se dan a sí mismas distintas sociedades, ¿sí? ¿Se entiende? Para eso tiene que poder de alguna manera familiarizarse o imbuirse de lo que son las normas y modos de vida de ese grupo humano en particular, y no de la humanidad en general, como el filósofo, ¿sí? ¿Se entiende? Esto a veces decimos, bueno, en las ciencias sociales lo que ocurre es que para saber si algo es parte de lo habitual o es una situación anómala o rara, el sociólogo o el antropólogo, también podríamos tomar esa perspectiva, necesitan familiarizarse con ese grupo humano, ¿no? Saber lo que es cotidiano, lo que no lo es, y tratar de comprenderlo en sus lógicas, ¿sí? Antes cuando teníamos las clases presenciales, yo decía, si yo entro a esta aula hoy, primer día de clase, y alguien de ustedes dice algo que parece ser un chiste, yo tal vez no pueda, como recién llegada, saber si eso es un chiste o es algo que se está diciendo en serio, entre comillas de nuevo, ¿sí? No sé si es en chiste o en serio, porque no conozco el grupo y no conozco sus lógicas de funcionamiento. Tal vez lo que pueda parecerme desde una mirada externa un chiste no lo es, o viceversa, ¿sí? Por poner un ejemplo concreto. Entonces, lo que intenta el sociólogo, también el antropólogo, más desde una perspectiva de lo cultural, más que de lo sociológico, del antropólogo, es intentar comprender las lógicas internas de colectivos humanos particulares, sin juzgar, o sea, sin ponderar, sin ponerle un parámetro de evaluación externo, comprenderlo desde el interior, sería. Por eso siempre comillas, porque no tiene ningún valor de referencia, siempre es lo único, ¿no? Lo encomillado es lo único, lo particular, lo idiosincrático, y el sociólogo siempre trabaja con eso. ¿Se entiende, gente? ¿Algún otro grupo que quiera hacer algún comentario, algo que no hayamos dicho? Estela.
No, en realidad lo que es central en este texto es que parte, digamos, este autor parte, digamos, de la relación que hay entre el conocimiento y la realidad, fundamentalmente, y me parece por ahí importante destacar la cuestión del sociólogo, de la cuestión de la particularidad, digamos, de que investiga y estudian las sociedades, los grupos humanos, desde la particularidad, desde las características específicas del contexto. Claro, situado, ¿no? Del conocimiento Situado, situado. contextualizado Claro. y situado. Bueno. Y por ahí también, me parece por ahí sí, interesante o decirlo, que por ahí para un poco dejarnos pensando, de que el conocimiento cotidiano no lo liguemos al conocimiento vulgar, por ahí, por decirlo, para no caer en la antinomia de lo científico versus, o en contraposición al conocimiento vulgar o conocimiento de la vida cotidiana. Es más interesante, me parece, ¿no? Sí, conocimiento cotidiano de la vida cotidiana es una denominación que ayuda a no considerarlo como inferior, que esto hicimos mucho hincapié en las primeras clases, ¿no? El conocimiento cotidiano no es de una naturaleza inferior al científico, es distinto, ¿sí? Entonces, lo de vulgar a veces confunde en el sentido de que parece que se le estuviera otorgando un valor peyorativo, ¿no? Mirando luego de una forma peyorativa, que no es, simplemente son diferentes ámbitos de prácticas sociales, ¿no? Nosotros dijimos, alguien que hace un bizcochuelo, que quiere saber por qué se seca una planta, también aplica el control de variables, ¿no? Reconocer todos esos puntos en común que en realidad tiene el conocimiento científico con otros modos de conocer, y a eso no ayuda por ahí la denominación de vulgar, ¿no? Porque en nuestras representaciones tal vez, solo tal vez, está asociado a algo de naturaleza inferior, y hemos trabajado mucho, esto queremos que lo registren, que lo retengan, sobre la idea de que el conocimiento científico no es un conocimiento superior, sino específico. Bueno, voy a volver a este grafiquito que había empezado, bueno, dimos toda esta otra explicación que faltaba hacer, y vamos a pensar ahora entonces la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, ambas ciencias empíricas. ¿Por qué nosotros del texto de Berger y Luckmann tomamos el sociólogo? Bueno, porque de los tres actores sociales que toman Berger y Luckmann, el sociólogo es justamente el que pertenece a las ciencias sociales empíricas, a las ciencias sociales entendidas como ciencias empíricas, y allí, en ese campo de las ciencias empíricas, también están las ciencias de la educación, que es el campo que nos interesa a nosotras. Entonces, lo que el gráfico así tan particular que tienen enfrente marca, es que tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales hay interpretación. Esto es lo que estuvimos diciendo en el sentido de que ambas, tanto las naturales como las sociales, trabajan con modelos de representación, con interpretaciones sobre la realidad y no con la realidad misma. ¿Quedó alguna duda respecto de esto que estamos afirmando? O sea que siempre la ciencia trabaja con modelos provisorios y falibles de interpretación. ¿No? Miren que no las veo, digan, hablen si hay algo para que no quedó claro de esto. Bueno. Sí, quedó claro, profe. Ok, en ambos casos, en las naturales y en las sociales. Pero este gráfico allí presenta, señalada del campo de las ciencias sociales, que es donde nosotras nos vamos a estar situando, y dice doble hermenéutica. O sea que lo que estamos sosteniendo es que mientras en las ciencias naturales el problema de la relación, el problema de la verdad, o sea, el problema de la relación entre teoría y empiria, implica la hermenéutica, ese mismo problema de la verdad y la relación entre teoría y empiria, en las ciencias sociales implica doble hermenéutica. ¿Alguien sabe por qué decimos esto? De la doble hermenéutica en las ciencias sociales. Doble interpretación, hermenéutica e interpretación es lo mismo. ¿Y por qué diremos que hay doble interpretación? Por ahí alguna de las chicas que estuvo trabajando en epistemología. Por las Porque hay dos, exactamente. Porque uno es la realidad que vemos y otra es la que
porque verdad puede ser, entonces hay como una doble interpretación también. No, eso me preocupó un poquito, te digo la verdad. Te digo, usando para Sí, relajarme. pero bueno. No, una es la que vemos y otra es la que existe, no, nosotros estuvimos diciendo que no, que en realidad no hay Sí, realidad es una- independientemente de cómo se la piense. Así que rescatamos esa noción, si no quedó claro, volvemos sobre ella, pero que no existe realidad independientemente de la forma en que se la piense, porque no podemos establecer cuál es esa realidad. Lo único que tenemos todos los ámbitos de conocimiento son modelos de representación y no la realidad misma. Eso pasa en todas las ciencias empíricas. A eso nos referimos con interpretación. Solo contamos con interpretaciones. ¿Por qué diremos que en las ciencias sociales hay doble interpretación? No es porque esté la realidad allá afuera, eso lo hemos discutido, ¿no? Eso afirmamos lo contrario en realidad, que no existe realidad independientemente de cómo se la piense. ¿Por qué diremos en las ciencias sociales hablaremos de doble interpretación? ¿Qué les parece? Mientras yo voy compartiendo otra vez la pantalla. Vamos a leer un parrafito, a ver si nos esclarece al respecto. Déjenmelo ubicar. Dice aquí, para Dilthey, esperen que voy a checar que tengo acá el cuadrito nuestro y complica. Para Dilthey, el hombre no es una realidad natural, es decir, una sustancia inmutable dotada de atributos, sino un ente histórico constitutivamente dotado por la variable interpretación de su pasado y la previsión de su futuro. Las ciencias humanas en general, y él se refiere a la psicología en particular, deben tratar de comprender, no tan solo explicar, la múltiple riqueza de los actos psíquicos como expresiones de un todo personal condicionado por múltiples factores cambiantes. ¿Ayuda esto? ¿Confunde? Dilthey es justamente el que aporta la idea de la doble hermenéutica. También Giddens trabaja sobre esa idea. ¿Les dice algo este párrafo? ¿Por qué podremos hablar de doble hermenéutica? ¿Será que porque además de tener que interpretar lo que se está estudiando, investigando, también hay que entender a esa persona que es un sujeto social, que está en una sociedad, en un tiempo, en un espacio, con todo esto que decíamos que lo condiciona? No sé si va por ahí. Excelente, excelente, Cintia. O sea, no solo el científico interpreta, ¿sí?, su objeto de estudio, sino que los objetos de estudio, de nuevo con comillas, de las ciencias sociales, son además entidades que interpretan el mundo. Nuestros objetos de estudio son sujetos, son grupos, son instituciones, ¿sí?, son normas, son que las normas también son una interpretación sobre el mundo, ¿no? La normativa, en sus distintos niveles de expresión, también son interpretaciones sobre el mundo. Las normas del sistema, que rigen el sistema educativo, por ejemplo, son interpretaciones sobre el mundo. Entonces, lo que dice Dilthey es, mientras las ciencias naturales tienen el problema de la hermenéutica, las ciencias sociales tienen el problema de la doble hermenéutica, ¿sí?, de la doble hermenéutica, porque no solo nos enfrentamos a la subjetividad del científico, de la científica social, que mira el mundo desde una determinada perspectiva, desde su ideología, desde su subjetividad, sino que además nuestros objetos de estudio también tienen o ponen en práctica eso mismo, interpretación, ¿sí? Y aplican ideología al mundo, lo visualizan desde determinada perspectiva, interfiere su subjetividad, y en todo caso lo que se pone en relación son dos subjetividades, la del científico y la de los sujetos que el científico estudia, entre comillas, ¿sí? O sea que la dialéctica allí en las ciencias sociales se da en un proceso de doble hermenéutica, la dialéctica teoría-empiria, ¿sí? Se da mediada por un proceso de doble hermenéutica. No solo el científico interpreta, sino que nuestros sujetos
los alumnos de una cohorte, los niños de sala de 3 del distrito de la provincia de Buenos Aires, las instituciones de maternal del distrito de Luján, o lo que sea que estemos estudiando, también son sujetos que en definitiva ponen en práctica la interpretación del mundo. ¿Sí? Y lo que dice Dilthey es, no es lo mismo estudiar las células, el ecosistema, las fuerzas, los compuestos químicos, que estudiar estas entidades que además ponen en práctica su subjetividad en la interpretación del mundo también. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Que la naturaleza de los objetos de estudio de las ciencias sociales es mucho más compleja y requiere de abordajes específicos. ¿Esto por qué tuvo valor? Justamente Dilthey hablaba de la psicología. En realidad en el siglo XIX lo que se buscaba era, o lo que se había establecido era que las ciencias tenían un método, ¿sí? El método hipotético deductivo, el control experimental. Dice, para que una disciplina fuera considerada científica se le requería que tuviera esas características, que pusiera en marcha el método experimental, el control de variables, el modo de razonamiento hipotético deductivo, la medición, ¿sí? La matematización de sus modelos, y que todo lo que las disciplinas que no pudieran atenerse a esa modalidad de ciencia no eran tales. ¿Sí? Entonces, la psicología fue una de las primeras disciplinas de las ciencias sociales y humanas que tuvo que enfrentar este conflicto, ¿sí? Que tuvo que luchar por su propia definición dentro del campo de las ciencias, ¿no? Por eso en un principio tenemos todo lo que fue la psicología experimental, la psicología que intentaba mensurar, medir, testear la psicometría, ¿sí? Que buscaba aplicar el método experimental al estudio de la mente. Hasta que poco a poco se va produciendo una crítica a ese modo de entender las ciencias, y van apareciendo figuras como Dilthey o Giddens que dicen, no, las ciencias sociales y humanas son de una naturaleza diferente y por lo tanto requieren metodologías de abordaje, metodologías de estudio también diferentes. ¿Sí? Y se empieza a cuestionar que el método experimental, el modo de razonamiento hipotético deductivo, sean los únicos aplicables o pasibles de ser aplicados para que una disciplina fuera considerada científica. Se dice, lo ontológico, o sea, la naturaleza de nuestro objeto de estudio, lo ontológico es el ser, el ente, ¿sí? Lo ontológico es diferente, por lo tanto requiere modos de abordaje diferentes, modos de producción de conocimiento diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y una de las principales cosas que se empieza a sostener para decir, somos ciencias, pero de una naturaleza diferente, es esta cuestión de la doble hermenéutica. Existe el problema de la interpretación en todas las ciencias empíricas, pero en las ciencias sociales el problema de la interpretación es doble. ¿Sí? Y por lo tanto no podemos trabajar de la misma manera que las ciencias naturales. Requerimos de métodos distintos de investigación, de una pluralidad de métodos de abordaje, que además por razones éticas tampoco se puede manipular las variables del modo en que lo hacen las ciencias naturales, porque nuestras variables son humanas, con lo cual se introduce un factor ético muy distinto que también hay que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende, gente, esto? ¿Preguntas? Ahí la veo a Verónica también muy bien acompañada, la alcanzo a ver desde acá. Vieron que se nos mete la casa inevitablemente en las clases, ¿no? Gente, ¿se entiende todo esto que hemos dicho? Mucha cámara apagada, chicas, qué cosa, ¿eh? No les gusta que las veamos, me parece. Uno mira, pasa las páginas y ve cuadraditos negros. Es muy triste eso, che. Bueno, ¿se entiende esta cuestión? No sé si, bueno, la bibliografía la mandamos recién ayer, así que, bueno, los textos de Schuster y Popkewitz, que les habíamos dicho que había que leer, son los que les van a ayudar en esta parte de la materia que estamos abordando ahora, ¿sí? Así que las invitamos a leer, repite esa consigna de leer esos dos textos. ¿Y no hay preguntas entonces? No sé si preocuparme o ponerme contenta.
No, Voy a... profe. No, profe. Lean, No, profe, se lean, entendió. lean tomando apuntes, ¿sí? Lean tomando apuntes de las dudas que les va generando la bibliografía para poder preguntar. Profe, tal vez leyendo empiezan a surgir cosas nuevas y Por porque eso. ahora, bueno, parece todo muy, Bien, parece que está siendo muy didáctico, pero bueno, tal vez con la lectura empiezan a surgir cosas Bueno, nuevas. esa es la idea, Al que lo que vemos en las clases les sirva para leer con estos ejes, ¿no? Entonces, lean a su vez apuntando dudas, preguntas que les puedan ir surgiendo, ¿sí? Bueno, voy a volver a compartir pantalla, un minutito, porque quiero ir a otra cuestión. En que lo encuentre. Cada vez está más crecido el PowerPoint y me cuesta un poquito más encontrar las cosas, pero ya lo voy a encontrar. No le den caso a eso, porque ahí, acá está. Alguien tiene el micrófono abierto. Nosotros venimos diciendo desde las primeras clases que entendemos a la ciencia como un campo. Y esa definición de campo como arena de conflicto, viene de un paradigma que entiende a la sociedad como una arena de conflicto, que entiende que la sociedad no es un todo armónico integrado por individuos que trabajan para el bien común, sino más bien un conjunto de clases enfrentadas entre sí. Esa definición que viene, digamos que viene del paradigma crítico, de un paradigma no positivista, entiende que toda práctica social es un campo o arena de conflicto, así como lo es la sociedad en su conjunto. Entonces, la ciencia, también como práctica social, tiene las mismas características. A nosotros, ¿por qué nos interesa esta idea de que la ciencia es un campo? Un campo, al decir de Bourdieu, un campo de conflicto. Porque nos vamos a empezar a meter ahora, que ya hicimos esta recorrida general por lo que es el conocimiento científico, las ciencias empíricas, dentro de las ciencias empíricas, las ciencias sociales, nos vamos a ir aproximando al campo de la educación y específicamente de la educación inicial. Entonces, queremos pensar qué niveles tiene esto que llamamos campo aplicado al conocimiento científico, porque vamos a empezar a pensar en el campo de investigación de la educación inicial como campo científico. Repito, el campo de investigación de la educación inicial entendido como campo científico, dentro de las ciencias sociales empíricas, ¿sí? Entonces, lo que Bourdieu dice es que la ciencia tiene, como cualquier otro campo, unas características particulares que podemos llamar invarianzas, que tienen que ver con que hay unas relaciones sociales de producción, es decir, un modo particular de producir conocimiento científico, que al interior de ese campo hay relaciones de fuerza, lucha por el monopolio, que esto se da al interior de las disciplinas y también de los campos interdisciplinares. Ya hemos venido hablando de esto, ¿verdad? Le llama formas específicas a la autoridad científica, las competencias técnicas. Él dice que dentro de un paradigma hay como quienes detentan un determinado capital científico, y que ese capital no está distribuido por igual entre todos, ni de manera armónica entre todos los integrantes de la comunidad científica, sino que hay quienes ejercen poder, porque sería eso, ¿no? Nosotros siempre ponemos el ejemplo de, bueno, si uno entra, no sé, al campo de la historia de la educación, si uno se pone se ubica en el Google académico, sin ir más lejos como buscador, Google académico, y busca sobre historia de la educación inicial en Argentina, o sobre historia de la educación, claramente va a aparecer casi seguro entre las primeras citas el nombre de Adriana Puigros, de Rubén Cucuza, van a aparecer como nombres, como referencias, y si voy al campo de la historia de la educación inicial, es probable que aparezca, además de Puigros, porque ella, bueno, ha hecho estudios en los distintos niveles del sistema educativo, por ejemplo, Rosana Ponce es una referencia en el campo de la historia social de la educación. ¿Qué quiero decir? Aparecen esos nombres primero, y si ustedes buscan lo que se llama la cadena de citas, ¿sí? ¿Cuántas veces esas personas están citadas en el campo en ese campo de conocimiento? Van a encontrar que hay personas que son como una referencia obligada, ¿no? Uno no puede hablar de historia de la educación en Argentina sin hablar de Adriana Puigros, por ejemplo,
¿no? Porque Adriana Puigros, Rubén Cusa, que ha sido profesor en nuestro departamento, tienen autoridad, Rubén ha tenido, ya no está lamentablemente con nosotros, pero tienen autoridad científica en ese campo, ¿no? Son personas que detentan autoridad científica, como que son de cita obligada. Y tal vez el 90% de los trabajos de investigación o de los ensayos que hay en ese campo mencionan a esas personas, ¿no? Y de esto habla Bourdieu cuando dice los campos tienen una estructura de poder en su interior, ¿no? De dominio también científico. También hay, paralelamente, y sobre todo en ciertos campos que son estratégicos para el desarrollo económico, una estructura de distribución económica de ese poder, ¿no? Hay áreas de la ciencia que reciben más recursos, líneas de investigación que reciben más recursos, públicos o privados, porque se han constituido en el paradigma dominante, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, en este momento el campo, lo que tiene que ver con la, no me sale el nombre, bueno, con la infectología o no es el nombre, pero bueno, con el estudio de los virus, no me sale el nombre del campo científico, pero con... Bueno, no me sale. Epidemiología, gracias. Con la epidemiología está recibiendo recursos extraordinariamente porque la coyuntura hace que se haya vuelto un área estratégica, ¿sí? Mientras tanto, la biología molecular venía siendo, por ejemplo, una de las áreas de mayor inversión en ciencia, o el área de los estudios de la física cuántica, ¿no? Hay áreas de la ciencia que reciben mayor capital cultural, y dentro de los distintos campos también hay especialidad. Por ejemplo, en el campo educativo, últimamente asistimos a un dominio bastante marcado de la neuropsicología del aprendizaje, ¿no? Esa ciencia, esa disciplina, que a Estela yo la veo hacer caras porque la vemos como emerger, como si fuera la panacea de interpretación de todos los procesos educativos, ¿no, Estela? Y hace tiempo, ¿no? Que está avanzando, pero avanza gigantescamente. Avanza y avanza en detrimento de otras áreas. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a taller de tesina, las estudiantes, porque ahí tenemos más posibilidad de que hablen de sus prácticas y demás, muchas veces nos dicen que, no sé, el tercio de sus alumnos o la cuarta parte tienen un trastorno del aprendizaje, ¿no? Y uno dice, eso es una barbaridad. Es una barbaridad en términos estadísticos, ¿no? No se puede sustentar, pero es que hay un predominio tan alto de lo neuropsico que tendemos a leer nuestra realidad desde esos paradigmas, ¿no? En detrimento, les decía yo, del paradigma de la cuestión pedagógica, porque si la autoridad para interpretar lo que pasa dentro de una sala la tiene el neurólogo o la tiene el psicólogo, bueno, el pedagogo, y nosotras somos eso, pedagogas, nos quedamos con bastante poca letra, ¿no? Si la interpretación es neuropsico, y ustedes me dirán, hay niños con dificultades de aprendizaje, por supuesto, pero no puede ser ese disparate de la cuarta parte o de la quinta parte, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que hay una lectura sesgada dentro del campo, en los últimos años viene existiendo, de esa disciplina, ¿no? Que nos hace mirar la realidad, de nuevo, la realidad se construye según cómo la interpretemos, que nos hace interpretar que tal vez la variedad natural, la variación, la diversidad de los niños, de las niñas, de las niñas, sea interpretado como patología, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo para entrar en esto de qué quiere decir que una disciplina, por ejemplo, concentra el dominio de un campo. ¿Está? Y así ocurre también al interior de una misma disciplina con distintas teorías. Por ejemplo, en nuestro campo, un concepto alrededor del cual hay diferentes teorías es la idea de juego, ¿sí? En el conversatorio ese que colgué en el aula virtual, van a ver que lo de la categoría de niñez, de infancia, también como constructo histórico fue pasando por diferentes etapas, ¿sí? Y que actualmente hay un cambio de paradigma desde pocos años a esta parte, dicen las compañeras en el conversatorio, de la idea de niñez tutelada al niño como sujeto de derecho y como ciudadano desde el principio. Esas ideas son ideas confrontadas, son teorías confrontadas. Como decíamos hace un rato que la física de Einstein, la relatividad no es que anula la física newtoniana, lo mismo pasa
en las ciencias sociales. No es que un paradigma sustituye totalmente al otro, sino que más bien conviven como ideas enfrentadas que concentran distintos grados de consenso dentro de la comunidad científica. ¿Sí? Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando decimos autoridad científica, competencia técnica, acumulación de capital científico, dice Bourdieu, dentro de un mismo paradigma, estructura de distribución del capital científico. Nos referimos a estas relaciones entre las disciplinas, al interior de una disciplina, que no son más ni menos que relaciones de poder. ¿Sí? Y resultas de todo eso, dice Bourdieu, hay un cierto estado del campo de investigación. ¿Sí? Un cierto estado de campo, del campo. ¿Qué nivel de madurez tiene ese campo? ¿Cuánto tiempo de tradición tiene? ¿Cómo ha sido la evolución histórica de ese campo? ¿Con qué recursos cuenta para producir conocimiento? ¿Sí? Un poco esto es lo que intenté sintetizar en esta diapositiva que tienen allí, que dejo ya de compartir. Entonces, la idea que nosotras tenemos, vamos a ir cerrando, ya llevamos 2 horas y pico de Zoom. La idea que tenemos es que ustedes, si pueden, bueno, varias cosas. Primero, que las que no leyeron el programa lo hagan, y que puedan leer los textos de Schuster y Popkewitz, que son de la unidad 1, que los lean con estas guías que hemos dado hasta acá. ¡Ay, qué lindo el dibujo de Luga, por favor! Rapidísimo hizo logro. A ver, otro poquito lo quiero ver. A ver. Buenísimo. Me asusta ese ogro. Ah, por Dios, pero fantástico, fantástico, te quedó re lindo. Gran mi ogro. Hermoso, hermoso logro, hermoso, le va a encantar a la señora. Gracias. ¿Qué me dijo más? Le va a encantar a Qué bonito. Bueno, sigo. Entonces, la idea sería, bueno, que lean el programa, que lean lo de Schuster y Popkewitz de la unidad 1, y después vamos a empezar, vamos a tratar de empezar a pensar el campo de investigación de la educación inicial, repito, el campo de investigación de la educación inicial en estos términos que dice Bourdieu. Entonces, la consigna sería que ustedes puedan armar un esquema, como toda interpretación, como todo en las ciencias de interpretación, no hay un solo modo de hacerlo, de representarlo el campo, pero un esquema del campo actual según sus propios conocimientos, no es que vayan a buscar algo, que vayan a leer sobre el campo de investigación, sino cómo ustedes se lo pueden representar, eso es lo que nos interesa. Del campo de investigación de la educación inicial, ¿qué disciplinas, las consignas para hacer lo que quisiéramos es que armen un esquema, una red conceptual, un mapa conceptual, como lo quieran llamar, con conceptos, flechas, llaves, ¿sí? Relacionando los conceptos gráficamente. Eso sería una red conceptual, ¿no? Que estén los conceptos, pero también que esté graficada de alguna manera la relación que ustedes establecen entre esos conceptos. ¿Sí? ¿Todo el mundo ubica lo que sería una red conceptual? Bueno, queremos que traten de graficar de esa manera, a través de una red conceptual, las disciplinas que a ustedes les parece que componen el campo de la educación inicial. ¿Cuáles serían las disciplinas que lo componen? Las estrategias metodológicas que les parece que habría que usar para investigar en la educación inicial. Las vacancias, si les parece que hay cosas que no están investigadas y que habría que investigar. Y sobre todo, escuchen esto, las tensiones del campo. Hace un ratito dijimos un ejemplo. Por ejemplo, la idea de juego es una tensión para el campo de la educación inicial. Estas se las adelantamos, porque hay muchas y muy distintas ideas del juego y su valor educativo o no educativo, del juego en el nivel inicial. Esa sería una tensión, o sea, hay distintas teorías sobre la importancia que el juego tiene, ¿sí? En otros campos de investigación, no quiero poner más ejemplos del campo de la educación inicial porque quiero que las piensen ustedes, las tensiones. Pero Bourdieu dice, siempre va a haber tensiones en un campo porque los campos son arenas de conflicto, ¿sí? Entonces, las tensiones que están en los campos, o sea, esos conceptos sobre los cuales hay distintas teorías y esas teorías muchas veces confrontadas, no se van a resolver, no están para ser resueltos, ¿sí? Las tensiones no están para ser resueltas. Nos indican cuáles son los grandes ejes del campo. Para eso sirven las tensiones, para indicarnos
alrededor de cuáles conceptos tendría que girar la investigación. No se van a resolver porque ideas distintas sobre juego va a haber siempre. ¿Está? Pero las tensiones, identificar las tensiones en un campo sirve para poder plantear investigaciones que trabajen sobre esas tensiones, aún sin resolverlas, para enriquecer los ejes centrales del campo. ¿Sí? Entonces, la de juego es el único ejemplo que le vamos a dar. Ustedes piensen qué otros conceptos, qué otras ideas pueden ser ejes de tensión en el campo de la educación inicial, es decir, que admiten diferentes miradas, diferentes interpretaciones, hermenéuticas distintas. ¿Sí? Entonces, repito, les iba a dar un ejemplo de otro campo. Por ejemplo, en el campo de la política y la gestión de la educación, un eje de tensión es público-privado. ¿Sí? Si fuera en esa disciplina solamente. Las tensiones entre lo público y lo privado, en la política y gestión de la educación. Eso puede ser un eje de tensión. O no sé, estoy tratando de pensar en otro campo. En la educación popular de adultos, el conocimiento como la tensión entre la idea de conocimiento como capital cultural nada más y la idea de conocimiento como emancipación, ¿sí? Entonces, o de conocimiento como, conocimiento como proceso individual y conocimiento social o colectivo, pónganle, ¿sí? Entonces, esas son las tensiones, lo que son es ejes que nos marcan por dónde pasan las líneas más importantes de producción de conocimiento de un campo determinado. ¿Está? Les dijimos como ejemplo la de juego, traten de pensar sobre qué otras cosas, hay mucha disputa, mucho debate en el campo de la educación inicial. Entonces, Profe, perdón, ¿el currículum sería un campo de tensión? Si vos ves que hay dos maneras distintas de entenderlo, sí. Ok. No distintos currículos, sino distintas teorías, ¿no? sobre el currículum, distintas nociones de currículum, claro. Profe, perdón, ¿y ESI? Sobre la educación sexual integral, Que yo lo veo como un conflicto de tensión absoluta. Sí, totalmente. Traten de pensar en relación con los roles, con las funciones que cumple la institución, el jardín a nivel inicial, los roles o las funciones que cumplen con los docentes, porque la atención fundamental y central de la que refiere, la que mencionó, para no darle más, no contaminarlas nosotras, el tema del juego, que tiene que ver con pensarlo como un medio educativo, como ligado al aprendizaje, y como no, el jugar por jugar o jugar para. Por derecho, decir, ¿no? Como derecho del niño, o de la jugar como atención. herramienta pedagógica. Esa es una tensión, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos maneras diametralmente opuestas de entender el valor del juego en el nivel, ¿no? El juego como un derecho o el juego como herramienta pedagógica. O una tercera posición que intenta integrar esas dos cosas, pero la atención marca cosas sobre lo que existe, es un debate, ¿sí? El estado es estado de debate teórico. Sobre la ESI claramente puede ser otro ejemplo, ¿no? Pero bueno, la idea por hoy es que vayamos cerrando acá. Les voy a mostrar simplemente, voy a compartir pantalla un minutito más, para que lo puedan ver nada más a qué nos referimos. Este es un pizarroncito. Cuando teníamos vida. Cuando teníamos vida, lo mostré ya, ¿no? ¿Lo mostré acá? Sí, no, la otra vez, pero era con respecto al campo que habías mencionado. Sí, pero lo mostré en Tesina, acá no lo sí, mostré. en otro sentido. Bueno, este es un ejemplo de una representación del campo que construimos en San Miguel. Este es el pizarrón de San Miguel, ¿sí? Lo cierro porque la idea no es que ustedes copien esta, sino que construyan, pero una cosa sí es lo que les estamos pidiendo, ¿sí? Lo pueden hacer entre varias, y si quieren pueden ir subiendo al foro lo que van produciendo en grupo. La idea sería por ahí que puedan juntarse en un momento. Es mucho más rico pensar esto colectivamente que solas, ¿sí? Y construyan un esquema y lo suban a la parte del aula virtual de foros. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Bueno. Profe, ¿esto sería para la clase que viene? Sí. Entonces, queda
lectura del programa Kewitz, avanzarla, y esto, ¿sí? La construcción de esta red conceptual en representación del estado del campo de investigación de la educación inicial. ¿Está? Sería un Word, ¿no? Una consulta. A mí todavía no me aparece el aula virtual en el perfil de las aulas virtuales de la universidad. ¿Te llegaron los avisos nuestros? De que No. Bueno, hagan una cosa, chicas, al mail, mándenme, eso sí, siempre digo que no se escriban al mail, pero mándenme al mail las que no estén recibiendo los avisos del aula virtual, así yo las puedo agregar a todas juntas, o intento por lo menos. No me Bárbaro, resulta- consulto en el grupo y le mando un Sí, solo mail sí, con por todo. favor, hagan la consulta ustedes por el WhatsApp y nos mandan al mail, o alguien que sí tenga acceso, no, vamos a hacer así, alguien que sí tenga acceso al aula me manda un mensaje por el aula y ahí me pones quiénes no están, ¿sí? Me corrijo, Bárbaro, gracias. no escriban a nuestro mail, yo misma todavía no incorporo. Escríbanlo por la mensajería del aula virtual. Pregunten en el WhatsApp quiénes no están recibiendo los avisos del aula virtual, quiénes no están incluidas, y me lo mandan así por la mensajería de la misma aula, alguien que sí tenga acceso, lo pone en la mensajería del aula y las agregamos. ¿Está? Pónganme los correos, obviamente, todo eso. Y el DNI, porque tal vez el error es con el DNI, Juana, por ahí digo yo, no sé. No sé. No sé. Bueno, También- mandamos todos los datos, el mail, Todos el los DNI, datos, sí, el mándenme gas, todos. Parece que tal vez a veces falla por eso. Manden todos los datos porque la verdad que yo no sé hacer la carga, tengo que pedir ayuda para que me la carguen. Pero sí, mándenme una lista de las personas que no están con todos los datos a la mensajería de la misma aula. ¿Está bien? Bárbaro, muchas gracias. Bueno, gente, por hoy dejamos acá entonces y nos estamos viendo el miércoles a las 18 otra vez. Muchas gracias. Bárbaro, profe, gracias. Gracias, profe. Buenas noches.